Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es jueves 10 de octubre, bienvenidos a Primer Click. Hoy la mirada está en el reporte de inflación de Estados Unidos. El estado de Florida evalúa los daños causados por el huracán Milton. Hay un repunte de las acciones chinas y el dólar y el petróleo retoman los avances. Florida es azotada por el huracán Milton, que aterrizó durante la madrugada con categoría 3, pero con el paso de las horas se ha reducido su intensidad hasta categoría 1. La tormenta, sin embargo, mantiene una fuerza muy destructiva, vientos de más de 140 kilómetros por hora, fuertes lluvias, inundaciones. Se reportan vastas zonas sin electricidad. El huracán está cruzando Florida, se aproxima ya hacia el Océano Atlántico y este es un evento que se puede convertir en un punto importante en la campaña electoral. Recuerden que estamos a menos de 5 semanas de las elecciones y vemos a una Casa Blanca muy comprometida. Ayer Joe Biden anunció que enviará Fuerzas Armadas al estado de Florida para ayudar con la reconstrucción, con las evacuaciones. También vimos a Kamala Harris muy movilizada como vicepresidenta. Corre el riesgo de verse debilitada si la respuesta del gobierno no es lo suficientemente fuerte. Por el contrario, Donald Trump, como el candidato republicano, el candidato de la oposición, podría estar mejor posicionado para aprovecharse de cualquier desliz en la respuesta del gobierno ante los daños causados por el huracán. Muy en línea con lo que ha sido hasta ahora la respuesta del mercado a otros eventos de riesgo geopolíticos o climáticos, la tormenta que ha azotado a Florida no ha causado mayor impacto en los activos. Vemos sí un alza del petróleo, pero se explica por una conjunción de varios factores. Sí, las expectativas de una mayor demanda causado por las obras de reconstrucción en Florida, también posibles paralizaciones de transporte en el Golfo de México, pero también por expectativas de mayor estímulo en China y todavía la amenaza de la respuesta israelí al ataque cometido por Irán. Vemos que el petróleo retoma las alzas, sube más de 1% en la sesión. El barril de crudo Brent transa en torno a los $78 y el WTI en torno a los $74. Sin embargo, se descarta por ahora la expectativa de una interrupción mayor en la cadena de suministros del petróleo, un alza de precios muy importante, quizás una mirada demasiado optimista del mercado. Hay que seguir con atención los eventos en Medio Oriente. Ayer se dio la primera llamada entre Joe Biden y Benjamin Netanyahu desde la incursión en Líbano. Esta es una campaña en la que Israel está muy comprometido de descabezar a Hezbollah, a Hamas, con incursiones en el Líbano, ataques también en Siria. Vemos que hay mucho movimiento, además de esta llamada de Biden y Netanyahu. Hubo declaraciones de altos funcionarios de Israel apuntando a que la respuesta contra el ataque iraní va a ser muy fuerte, sorpresiva, pero también que apuntará a objetivos estratégicos. Salgamos por ahora de Medio Oriente, vayamos a China, que es otro mercado donde hubo mucha acción esta mañana. Vimos un repunte de las acciones chinas, subieron casi 3% en Hong Kong y 1,3% en el mercado local en Shanghái. Esta fue una respuesta a la puesta en marcha de una de las medidas de estímulo anunciadas hace una semana. Se trata de esa línea de financiamiento especial para la compra de acciones. Hay reportes de que hay una campaña muy fuerte en redes sociales llamando a la gente a aprovechar el buen momento de las acciones chinas, las expectativas de un repunte. Y estos llamados se vuelven atractivos para una población que ha visto caer su patrimonio con fuerza debido a la crisis del sector inmobiliario. Se espera que el sábado se anuncien nuevas medidas de estímulo. Hay una conferencia de prensa del ministro de Finanzas anunciada para ese día. Y esto es lo que está moviendo el mercado en Asia.
El impulso no llega a Europa. Vemos las acciones europeas caer esta mañana un 0,16%. También vemos los futuros de Wall Street operando a la baja. El Nasdaq cae 0,23%. El S&P 500 retrocede 0,17% después de haber cerrado ayer con otro nivel récord. Se acerca ya a los 5.800 puntos. Las caídas de los futuros de Wall Street se explican por la incertidumbre que genera los reportes que se van a publicar dentro de unas horas. Tendremos cifras de inflación correspondientes a septiembre y el reporte semanal de subsidios por desempleo. Sobre este último, el mercado quiere ver un aumento de las nuevas solicitudes. Se proyecta una cifra en torno a 230.000. Sería un alza moderada desde los 225.000 de la última semana de septiembre, pero suficiente para soportar la idea de que sí hay una desaceleración en el mercado laboral. Para la inflación, se espera que también se muestre una desaceleración del índice general con una tasa a 12 meses de 2,3%, ya acercándose a la meta de 2%, aunque hay proyecciones de que la inflación subyacente, es decir, sin alimentos ni energía, se mantendría estancada en 3,2%. ¿Por qué son estas cifras importantes? Si vemos una lectura de inflación por encima de lo esperado y si vemos que las solicitudes de desempleo no aumentan, sino que caen desde la semana anterior, podríamos ver en el mercado un ajuste aún mayor en las expectativas de recortes de tasas de parte de la Fed. Las minutas publicadas ayer mostraron que la decisión de recortar 50 puntos base en septiembre no fue tan fácil como se había entendido por haber solamente un voto en contra. Las minutas mostraron que varios miembros del Comité de Política Monetaria eran más proclives a un recorte de solo 25 puntos. La conclusión o cómo se leyó el texto es que no hay prisa al interior del Banco Central estadounidense para un relajamiento monetario muy acelerado y que lo más probable es que en la próxima reunión ganen quienes apuestan por una baja de tasas gradual con recortes de 25 puntos base. No se descarta, sin embargo, que una lectura de inflación mayor a la esperada, sumada a la sorpresa que dio el mercado laboral, puedan llevar incluso a una pausa en los recortes. Eso es lo que estará mirando el mercado, que también sigue atento la evolución del dólar y las tasas de los bonos del Tesoro. Ambos han moderado sus alzas, sin embargo, se mantienen en máximos de 7 semanas. Otro evento importante en la agenda de hoy es la conferencia de Tesla. Bajo el título We Robot, se espera que la empresa de Elon Musk presente su esperado robotaxi, con el que promete revolucionar la industria de autos eléctricos. Hay expectativas también de otros anuncios que pueda hacer Tesla en esta área de robótica. Recuerden que Musk ha dicho que Tesla, más que una automotriz, es una empresa de robótica y de inteligencia artificial. ¿Qué otros eventos marcarán la jornada? Delta Airlines publica resultados trimestrales antes de la apertura de Wall Street, aunque se considera que la inauguración de la temporada de resultados será mañana cuando presenten sus balances nombres como JP Morgan, Wells Fargo y BlackRock. La agenda también está marcada por varios bancos centrales. En Chile, el emisor publica la última encuesta mensual de expectativas económicas. Los bancos centrales de México y de la eurozona reportan las minutas de su última reunión de política monetaria. En Perú, por la tarde, tendremos decisión de tasas de interés. El mercado espera un recorte de 25 puntos base que lleve la tasa de referencia a 5%. Muy importante también en la agenda, tendremos reporte de inflación en Argentina. Mucho ojo con hay una especie de momentum en Argentina a favor del gobierno de Javier Milei. Se espera que reporte hoy una nueva baja de la inflación. Ayer se anotó un triunfo político muy importante después de que el Congreso no logró derogar el veto que había puesto Milei a la ley que aumentaba el financiamiento a las universidades públicas.
Y a propósito, pueden leer en la edición de hoy de DF Sud las declaraciones que dio Milei al Financial Times. En DF Sud los pueden leer en español sobre por qué no es momento para levantar las restricciones cambiarias en ese país. Finalmente, quiero revisar con ustedes la portada del Diario Financiero. El titular principal destaca que tras la compra de Arcadium Lithium, Río Tinto se convierte en la única gran productora de litio que no opera en Chile. En la portada se destaca también el cálculo que hace el Ministerio de Hacienda, que estima se ahorrará $3.400 millones con el cambio del sistema de financiamiento a la educación superior. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y dfsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. Den clic al botón de suscribir, de seguir en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Escríbanos sus comentarios, dennos su calificación. Todo esto nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya, les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.